pero vamos, si te parece, Gustavo, a presentar a nuestro invitado de la noche. Claro que sí. Es Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio de la Argentina. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, qué jornada que le ha tocado, ¿no? Venir a analizar o a tratar de vertir opiniones sobre lo que seguramente ya debe tener formada opinión, Guillermo. ¿Qué opina de este escándalo de la vacunación paralela? Mire, primero hay que encuadrar, en este caso, el tema de las vacunas desde una visión donde tenemos que ordenarnos si estamos ante un bien que va a ser escaso o un bien que no va a ser escaso. La sensación que uno tuvo de lo que habló Ginés, el presidente y demás, es que estábamos ante un bien que no iba a ser escaso. Para fin de año íbamos a tener millones de argentinos vacunados y para después enero, marzo. ¿Qué implicaba esto? Que iba a haber vacunas para todos. El sentido común indica que eso no iba a ser posible, porque simplemente sumando la producción de las distintas fábricas, laboratorios que producen la vacuna, daba que eso no iba a ser posible. Si no era posible para el mundo, tampoco era posible para la Argentina, con lo cual lo primero que tendría que haber dicho el presidente es, miren, vamos a hacer un orden de prioridades, nos vamos a vacunar todos en un lapso de tiempo que todavía no sabemos cuál es, empezamos por acá. Y para que cada dosis corresponda al que efectivamente hemos decidido, acá hay una comisión que se va a hacer cargo de este tema. Con transparencia, bueno, esto es lo que no se hizo. Como había la sensación de que las vacunas iban a sobrar, que en realidad ibas a ir y te iba a ir, no el problema de si eran gratis, que iban a sobrar. Sí. Claro, el presidente en esto, claro, le falta sentido común. Él debería haber sabido que las vacunas iban a ser un bien escaso y debería haber ordenado con precisión, de manera transparente, su aplicación. Claro, cuando el bien es escaso, empiezan a generarse estas historias, te la doy a vos, pobre, te conozco, no te conozco, te veo, no te veo. Y ahí estamos en un hecho muy complejo, muy complejo. Ahora, porque vos empezás a decidir sin saber cuál es el criterio, quién se vacuna y quién no. Claro. Y ahora, esto es lo que termina pasando. Entonces ahora, cuando se equivoca el cadete, ¿la culpa de quién es? ¿Del cadete o del gerente? De quien conduce. Cuando se equivoca un ministro de esta envergadura de equivocación, ¿es del ministro o del presidente? Mire, yo no tengo ninguna duda. El responsable es Alberto Fernández. ¿No cree, Guillermo, y ya nos vamos a meter en temas vinculados a lo económico y demás, pero que episodios de estas características lo único que hacen es seguir alejando a la sociedad civil de la política y que en definitiva ese alejamiento termina después favoreciendo a los mismos de siempre, que son los que hacen política y se quedan en los lugares por muchos años? Mire, nosotros estamos, lo que usted llama la política, estamos en un proceso que uno diría que es... Hay una sensación de fin de ciclo, y voy a precisar esto del fin de ciclo. Mire, hace tiempo que el peronismo no se expresa desde su identidad y desde su propia doctrina. Hace bastante tiempo. Yo tengo la sensación, caminando la provincia de Buenos Aires, que eso empieza a cambiar. Mire, no es casualidad que también durante marzo va a haber una intensa interna del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires. A los peronistas nos está pasando lo mismo. Mire, yo veo y percibo un importante espacio del peronismo, sí, que en términos del peronismo, no Cambiemos, no el Frente de Todos, no Cristina y Alberto, no Macri y Rodríguez Larreta. Estamos hablando, uno es el que fracasó, Macri y Rodríguez Larreta, y otros los que están fracasando. Los actuales, sí, está claro. Y está surgiendo nuevamente el peronismo con una potencia importante en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas. Mire, yo me atrevería a decirle que hoy el peronismo doctrinario, los que somos orgullosamente peronistas, estamos expresando por lo menos un 30% del espacio electoral. Ahora,
un 30% del espacio electoral, los orgullosamente peronistas, estamos en condiciones de convocar a los peronistas que objetivamente votaron a Cambiemos. Usted sabe que Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, cuando sacó el 42% de los votos con Bullrich, hubo muchos compañeros que votaron eso, por lo menos un 8%. Claro, si a ese 30 le sumamos los que de alguna manera votaron desde el peronismo a Cambiemos, mire, estamos en condiciones de ser la primera minoría. Sí. Y quizás el oficialismo termina siendo la tercera alternativa. O sea, hoy yo le diría que no se está discutiendo si el Frente de Todos va a ganar las elecciones. Hoy se empieza a discutir si no va a salir tercero. Ahora, si el peronismo apunta para segundo, y yo le digo que incluso va a haber una traslación de los votos del Frente de Todos para el peronismo. Y no sea cuestión que el peronismo volvemos a dar la sorpresa como ya lo dimos en el 87. Cuidado con esto. Y a esto es el fin de ciclo que estoy hablando. Acá hay un tema que tampoco debe escapar al análisis. Es más, si se le escapó del análisis, deberían incluirlo. Que es que precisamente este comportamiento que usted está haciendo de este partido político, o este espacio político, ha llevado a que vaya mutando, así como la cepa del coronavirus va mutando y aparece la cepa del Reino Unido, la del lugar que se le ocurra, la de Manaos. Bueno, acá es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el peronismo ha ido mutando. Teníamos un peronismo que era el peronismo centro-liberal, se convirtió en el centro-izquierda, en el más izquierda. Había un peronismo derrotado que era el peronismo kirchnerista, que no hubiera accedido a la presidencia bajo ninguna circunstancia, pero resulta que había un peronismo del centro, que era ese peronismo que ahora ustedes quieren ocupar ese espacio vacío, que posibilitó que haya este gobierno. Hoy no habría un gobierno de la característica que hay en este momento, si no fuera porque el Frente Renovador y el partido que había fundado Labaña no le dieron los votos, no hubieran dado los votos al kirchnerismo para que sean gobierno. Si no, hoy habría probablemente, no digo seguramente, habría un gobierno de Cambiemos. Mire, estaba clara. Y se va siempre metamorfoseando el peronismo de esa forma. ¿Cómo van a hacer ustedes para el día de mañana, o al menos en este momento, en estos postulados que usted está anunciando, para comprometer que no van a terminar haciendo lo mismo que hicieron sus antecesores en ese espacio vacío del cual usted habla, cuando coincido con usted? Ese espacio está vigente, no lo está detentando nadie. Muy bien, si está vigente no está vacío. No, está vigente, vacío, vigente. Vayan a ocuparlo, ustedes van a ir a ocuparlo. Muy bien, entonces, en todo caso lo que hay es un tema de representación. No está vacío, existe. Es obvio que nadie está pensando en Macri. Macri es un muchacho que fracasó. Fracasó y es el pasado. Y Rodríguez Larreta es un buen gerente, pero acá estamos hablando de la conducción del país. Sí. Y los gerentes no se pueden hacer cargo del país. Los directores sí. Pero en esa compañía que era Cambiemos, el director era Macri. Y humildemente Rodríguez Larreta es un buen gerente. Desde mi óptica es un buen jardinero, no piletero. Vio que dibujaba la pileta en el piso. Pero es un buen jardinero. Usted camina a la ciudad de Buenos Aires, jardinero es, pero no es director de la compañía. Usted, que es un hombre de experiencia, sabe la distancia que hay entre un gerente y un director de una compañía. Yo no quiero ponerme en defensor de Larreta, ni mucho menos, pero el hombre ha ganado una elección, está revalidado. No, pero si yo no está digo, revalidado, digo, no, pero, eso cuenta. No, uno no puede tampoco desconocer sí, a... mi amigo. Sí, ganó. Elija la gestión que quiera. Amigo, si ganó con votos. Ganó, sin duda, para ser gerente, no para ser director. Es lo mismo, claro, si no es lo mismo. Ahora, cuando uno es gerente, cuando es director, es director. Con respecto a esta metamorfosis del peronismo, sí, es su opinión, no es la mía. Ahora, Guillermo, tenemos una doctrina profunda, importante, vigente. Mire, es tan evidente esto, que los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, cuando Perón plantea la doctrina, hoy no le dieron respuesta al mundo. Lo dijo Perón en el 45. Nosotros lo transformamos en una consigna que era ni yanquis ni marxistas. Pero está claro que fracasaron los marxistas y fracasaron los liberales.
Liberales con Ahora, los cuales tenemos que... Perdón. Sí. Liberales con los cuales tenemos que tener un debate, porque los que defendemos la libertad somos los peronistas. Ellos dicen que defienden la libertad, pero no defienden la libertad. Mire, si usted lo trae Espera ahora, viene ahora y lo llaman después, le va a decir, no, mire, nosotros la economía la entendemos desde los incentivos. Y hasta parece lógico, yo le doy incentivo para ganar plata, entonces el empresario va para allá. Ahora, convengamos que ni el garrote ni ningún tipo de incentivo le permite al hombre tomar decisiones libres. Los únicos que auspiciamos la libertad, prohijamos la libertad y decimos que la libertad individual es en el marco de la libertad colectiva, somos los peronistas. Mire, tenemos tanta claridad en eso que le decimos, y cuidado, que el que te pone la semilla de la libertad cuando nacés es Dios. Y ahí confrontamos con estos muchachos positivistas del fin del siglo XIX, los liberales, los marxistas, que entre otras cosas creen que el cuerpo es solo el cuerpo. Vio que Perón nos enseñó que vos y yo somos cuerpo y alma. Claro. Ahora, Guillermo, en cualquiera de los casos, quien tenga responsabilidades políticas de conducir la Argentina de los próximos tiempos tendrá que encontrarse con un panorama difícil, muy complejo. Yo le propongo que veamos un informe, por ejemplo, de cómo las empresas deciden irse de la Argentina, que este es un fenómeno que estamos viendo en este último tiempo con mucha aceleración. Vemos el informe y lo debatimos, ¿le parece? ¿Cómo no? Lo vemos. Cada vez son más las empresas que deciden irse del país. Cierra todo en la Argentina. Se retiran de la Argentina. La TAM perdió cerca de 250 millones de dólares en Argentina. Éxodo de empresas. Para que el trabajo existe, hace falta la inversión. La Argentina es un país piante empresas. Falabella a nivel nacional tiene planes justamente que apuntan a retirarse del país. Empiezan a llegar las inversiones. Algunas empresas que se han retirado del país. Argentina es un país responsable. Hace décadas que debatimos si la Argentina es tierra fértil para que las grandes multinacionales hagan sus negocios. Porque así como están las que se van, también están las que no vienen. Y si algo necesita la Argentina es inversión extranjera. Es muy relevante tener inversión extranjera directa. En primer lugar porque aumenta la inversión general en el país. Y las economías crecen cuando tienen más inversión. Que es lo que amplía las capacidades productivas del país. Es extremadamente difícil producir en Argentina porque te encontrás con una cantidad de barreras enorme. Las empresas internacionales aportan tecnología, capacidad productiva, invierten en recursos humanos, por lo tanto el empleo que generan es de más calidad. Es generar mayores exportaciones, que es lo que permite que la economía crezca sostenidamente, y eso en definitiva es lo que permite bajar sosteniblemente la pobreza y la desigualdad y la informalidad laboral, que es lo que más queremos como sociedad. Lo más grave, veo yo, no solo es que se hayan ido, sino que prácticamente no hubo inversiones en el sector autopartista, empresas nuevas, ¿no? Generan en sus proveedores exigencias en términos de estándares que los obliga a ser más calificados, mejora la competitividad sistémica del país, en definitiva, tener buena inversión extranjera directa. En ese sentido, la inversión, tanto nacional como extranjera, es sumamente valiosa. ¿Por qué pasa lo que pasa, Guillermo? ¿Por qué se van las empresas de la República Argentina? En un gobierno donde se define peronista. Este es un gobierno que se define peronista. No sé si lo es o no, usted lo dirá, pero ¿qué es lo que pasa que en la Argentina se van las empresas? Mire, no es un gobierno peronista y tampoco se define como peronista. El presidente se definió en un reportaje muy famoso con un diario de alcance nacional. Dijo, yo soy socialdemócrata, seguramente los peronistas me odiarán por esto. Está el audio dando vuelta por ahí. Sí, no vamos a odiar, porque nosotros no odiamos. Pero quedó claro, a confesión de parte, relevo de parte. No es un gobierno peronista. En la conformación conceptual del presidente, es un hombre socialdemócrata y su política económica en esto coincide, porque la política económica socialdemócrata y la política económica del neoliberalismo son lo mismo. Mira, hay un ejemplo muy claro de esto, que es el señor Cavallo. Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal y después fue ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. Esto significa que se diferencian en algunos temas, pero en el núcleo duro de la política económica es la misma. Es lo mire, es como venir acá por la avenida José María, la avenida Rosas, uno mira para una avenida, para un lado y el otro mira para el otro. La avenida llega al mismo lugar, lo que pasa es que cuando cada uno describe, como vio vidrieras distintas,
describe distinto, pero va al mismo lugar. Esto es lo que pasa con los socialdemócratas y los neoliberales. Así como fracasó Macri con su política neoliberal de los últimos 2 años, también fracasa Alberto Fernández porque el cuño de la política es la misma. Mire, el ministro de Economía de Alberto Fernández podría haber sido Pratgay, no lo es porque fue ministro de Economía de Macri. Las declaraciones de Alberto Fernández diciéndole que ahora vamos a tener un extraordinario ministro de Economía, con Pratgay están ahí en el año 16. Él ve la economía como caballo y está haciendo esto. Y entonces cuando ve la economía así, no puede florecer, no hay rentabilidad empresaria. Lo que termina aconteciendo, y sobre todo en este último ciclo, mucho más perverso que el de Macri porque ya no está la billetera extranjera, la billetera primero de los inversores de los fondos internacionales y después la billetera del Fondo Monetario. Al no estar la capacidad de endeudamiento externa, lo que tiene acá es un tremendo problema de rentabilidad empresaria, fundamentalmente porque no hay mercado interno y no hay crédito para las empresas. ¿Por qué no hay crédito para las empresas? Y hay una presión impositiva inédita también. Bien, ¿por qué no hay crédito para las empresas? Porque el crédito que hay lo absorbe el sector público para financiar su déficit. Y entonces, en la medida en que el Estado tiene récord de déficit fiscal, récord, y lo tuvo que financiar durante el 2020, le quitó el crédito, el poco crédito que había al sector privado. Y no hay mercado interno, porque es obvio que si vos sacaste a la fuerza laboral del trabajo, por más que vos les hayas dado ingreso, vos sabés que ese ingreso en realidad se lo fue comiendo la inflación. Entonces lo que tuviste es, para los que tuvieron trabajo y los que no tuvieron trabajo, una inflación importante en los bienes más sustantivos de la economía, que son los alimentos. Y esto te deterioró objetivamente el poder adquisitivo. Recién mencionó el caso del sector público y el gasto público, que me parece que es el problema endémico que tiene la Argentina, ¿no? Que es el gasto público que van heredando y van ampliando. Siempre se critica y se cuestiona, pero cuando llegan al ejercicio del poder, sea cual fuera la administración de la cual estemos hablando, nacional, provincial, municipal, del color que usted prefiera, siempre lo mismo. Siempre dicen que van a combatir el gasto público, pero cuando llegan lo que hacen es incrementar el gasto público. Hay provincias enteras que no tienen un plan de diseño de trabajo, de erradicación de empresas, de generación de productividad, y que lo único que saben hacer es la máquina de hacer empleados públicos. Y que lo único que pueden hacer, la única forma que pueden sobrevivir, es recibiendo plata precisamente del poder central. Entonces hay una dependencia que se genera de esa provincia, va hacia abajo, hacia los estados municipales, va hacia arriba, porque el Estado nacional precisamente lo que hace es ejercer el poder de policía sobre las provincias que no están adoctrinadas a lo que quiere. Y la verdad que así es donde no funcionamos como país. No funcionamos como país y no funcionamos tampoco en el plan representativo y federal. Precisamente todo por no cumplir con tal vez una obligación moral que debe tener cualquier político, que es la de generar realmente condiciones para el empleo, no público, el privado, las condiciones del empleo privado. Mire, nosotros, en mi caso, somos peronistas. Precisamente nos diferenciamos del marxismo en el rol del sector privado y en el rol del Estado. Pero yo, permítame corregirlo. Creo que el domingo pasado estuvo el doctor Duhalde aquí. Sí, y el doctor Duhalde funcionó con superávit fiscal. Y los 2 primeros gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner también. Recién podemos empezar a hablar de un deterioro en el tema fiscal a partir del 2010. Y ahí fue cuando la Argentina creció a tasas chinas. Por eso nosotros decimos, mire, el gobierno debería hacer lo que hay que hacer. Primero, administrar bien la cosa pública para atender al bien común. Pero es muy, muy difícil que Alberto Fernández lo haga, porque tiene otra cosmovisión en la economía. Él en realidad se siente cómodo con este déficit. Por eso también no es peronista. Porque cuando nosotros administramos la Argentina y crecimos a tasas chinas y teníamos superávit fiscal, mire, ¿qué significa superávit fiscal? Que el Estado recauda más de lo que gasta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Estado recauda más que lo que gasta. ¿Y por qué crecía el país a tasas chinas? Porque gastaba el sector privado. ¿Y cómo gastaba el sector privado? En inversión.
Inversión también es demanda. Vio que hay una vieja discusión entre los economistas si primero arranca la demanda o primero arranca la oferta. Y nosotros decimos, mire, es la demanda. Pero en este caso hay una demanda muy especial que es la demanda por inversión, que es lo que pasó durante los 8 primeros años. Y también el año y medio del doctor Duhalde, donde el peronismo puso en secuencia la economía y dejó que no solo dio rentabilidad al sector privado, generó las condiciones macroeconómicas, sino que el sector privado aceptó el desafío e invirtió de tal manera que con superávit fiscal la economía crecía. A eso tenemos que volver. Lo que pasa es que Alberto Fernández, en vez de copiar el gobierno peronista exitoso, copia a Alfonsín. No es un problema nuestro. Cuando él dice, mire, yo cuando estoy deprimido me motivo con los videos de Alfonsín. Usted imagínese que ahora llega usted a su casa a la noche y le dice, señora, sí, esto me duele la cabeza, voy a escuchar a Alfonsín. ¿Pero a usted le parece sensato que un sábado a la noche el presidente escuche? Bueno, usted se motiva con los videos de Perón, él con los de Alfonsín. Cada quien elige con qué se motiva. Perfecto. Ahora, si usted se motiva con los de Alfonsín, gobierna como Alfonsín y termina como Alfonsín. Bueno, tampoco podemos decir, y yo la verdad, sinceramente, tengo que remitirme a los hechos. ¿Cuánto hace que la doctrina peronista está en ejercicio del gobierno en la Argentina, de los gobiernos de la Argentina, y seguimos igual que en el 45? No, la verdad que no. Cuando la doctrina tiene principios. El problema es que no se ayornan. Lo dijo Duhalde acá el otro día. No se ayornan. No ayornan tal vez los dictados principales del Perón, que hablaba de que precisamente había que generar condiciones de trabajo. Mire, lamentablemente lo tengo que volver a contradecir. Precisamente. Pero es que está bueno esto, porque de acá es donde surge precisamente las famosas tormentas de ideas. No, pero aparte el conocimiento es colectivo y se construye entre todos. Mire, no hay ninguna duda que la doctrina es un hecho vivo. De hecho, Internet no existía en la década del 50, así que lejos podríamos estar. Ahora, hay principios y valores que son inmutables. Y el problema es que estamos tan mal en la Argentina que tenemos que volver a discutir lo que está bien y lo que está mal. Esto, que para la Argentina era un tema resuelto, tenemos que volver a discutir. El trabajo es un valor que está bien. No puede ser que nosotros estemos discutiendo si se puede vivir sin trabajar. Ahora, el trabajo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto lo enseñó, mire, que cada argentino tiene que producir por lo menos lo que se consume ahora. La doctrina tiene elementos ordenadores para la toma de decisión. Y en el último ciclo peronista exitoso, precisamente fue exitoso porque siempre se tomaron las decisiones bajo 2 patrones que enseña la doctrina. Primero, el interés nacional. Primero, la celeste y blanca. Y segundo, los intereses de los sectores populares. ¿Qué diferencia al peronismo de Macri? Macri mira a la sociedad de arriba para abajo. Y entonces viene esa historia del derrame. Primero los de arriba. Si te queda algo, primero comen los leones. Y en todo caso las hormigas comen las migas que caen de lo que comen los leones. ¿Qué dice el peronismo? No, mire, las sociedades que son exitosas son las sociedades solidarias. Organicemos la comunidad, vayamos de abajo para arriba. Sí coincidimos, y en esto es muy importante, que es necesario que las empresas sean rentables. Nosotros en ningún momento incentivamos la lucha de clase. Guillermo, ¿cómo se hace? Lo que hacemos es construir comunidad. ¿Cómo se hace para que las empresas sean rentables en la Argentina? ¿Cómo se hace para que las empresas sean rentables en la Argentina cuando la imagen que tiene nuestro país en el exterior, por ejemplo, es una imagen muy deteriorada? Fijémonos en esta placa que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el ranking de Transparencia Internacional sobre, justamente, la situación de nuestro país y su mirada en cuanto a la corrupción. La Argentina retrocedió 12 puntos en el índice de percepción de la corrupción en el 2020. El país obtuvo 42 puntos sobre 100 y pasó del puesto 66 al puesto 78. ¿Con estas condiciones, Guillermo, se puede, digamos, generar inversión genuina? Con estas condiciones, digo, y además con, por ejemplo, reglas que hay o leyes que hay en la Argentina, como por ejemplo la prohibición de despidos o la prohibición de suspensiones, doble indemnización. Con todo este contexto, ¿se puede generar esto que usted recién estaba planteando o no? Mire, lo primero que hay que hacer es construir los equilibrios macroeconómicos. Usted tiene que manejar el país con superávit fiscal primario de tal manera que recaude más de lo que gasta para que pueda honrar los compromisos y le tiene que vender al mundo más de lo que compra para tener el excedente en dólares que le permita honrar los compromisos. Mire, esto es muy fácil. A partir de ahí
Es muy fácil de decir pero y también de hacer, porque hay una presión, por ejemplo, sobre uno de los principales sectores, que es el campo. Una presión que no cesa. Se cobran retenciones inéditas en el mundo, digamos. No es inédita. No, pero escúcheme. A ver. Nosotros tenemos, mire, yo voy a quizás esta semana tener una cena, pero ya tuvimos 2 reuniones con la Sociedad Rural de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ellos saben que tienen que aportar, que el precio que tiene la comida no puede seguir. Sí. Porque este precio que tiene la comida hace que no haya mercado interno. ¿Cuándo hay mercado interno? Cuando vos ganás lo que ganás y después que te alimentaste te sobró una moneda para ir al peluquero, para cambiar el auto. ¿Qué hizo Macri? ¿Por qué decíamos que Macri era un hombre distinto? Lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que vos sos presidente y a los 15 días duplicás el precio de la comida y pensás que la economía no se te va a caer como un piano? Bien, esto ya está. Ya se demostró, ya Blanco Villegas, que es como era, no era Macri. Si fuera Macri, era un muchacho que bueno, te vendía y no te cobraba, le vendías algo y no te pagaba, sí, te evadía impuestos. Pero el problema era que era Blanco Villegas, y como era Blanco Villegas se metió con el precio de la comida. Cuando se metió con el precio de la comida hizo un desastre. Entonces, ahora, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que los sectores del campo, sobre todo en la pampa húmeda, saben que tienen que aportar para que proporcionalmente baje el precio de la comida. El problema no es del productor, porque vos no me vas a defender en este programa al dueño de la tierra en el campo, vos me vas a defender al productor, vos me vas a defender al contratista, vos me vas a defender a los trabajadores. Y yo te digo, no hay ningún problema. La rentabilidad del productor antes de retención y después de retenciones tiene que ser la misma. ¿Y cómo lo haces, Moreno? Y es muy sencillo. Primero tenemos que bajarle el precio del combustible y ponerlo en relación a los costos. Acá parece un misterio cuánto cuesta el barril de petróleo en la Argentina, no el precio de venta, el costo. Bien, yo lo calculé en la Secretaría de Comercio, da $35. Y yo te aseguro que hoy sigue dando $35 exploración y explotación. ¿Cuál es el segundo costo que le tenés que bajar al productor? El alquiler de la tierra. Pero ¿cómo el dueño de la tierra se va a llevar 1/3 de la producción? Y nos estamos poniendo de acuerdo. Vos sabés que con 7 millones de toneladas de trigo vos vas a tener el pan, tus facturas y todos los productos farináceos a un precio más que razonable, 7 millones. ¿Sabés cuánto puede producir la Argentina? Que de hecho lo hizo, 19, 20, 21 millones de toneladas de trigo. 7 para el mercado interno y te quedan 14. Nos tenemos que poner de acuerdo. Lo mismo con el maíz. Y están dispuestos a hacer un esfuerzo los propietarios de la tierra, no los productores. Sí, vos vas a hablar con la sociedad rural y estamos en condiciones de decir, mire, nos empezamos a poner de acuerdo. ¿Y por qué ellos están dispuestos a hablar con nosotros como nunca lo hicieron? Porque el peronismo somos la única garantía de gobernabilidad. ¿O vos te pensás que este mamarracho que hizo Cambiemos puede gobernar la Argentina? ¿A vos te parece que el Frente de Todos puede gobernar la Argentina? El único que puede... Bueno, lo está gobernando, ¿no? No, bueno, mirá cómo, yo te estoy diciendo está bien. Lógico que Macri también. Bueno, el Frente de Todos Macri... es el peronismo también. No, mal que le pese. No, ¿A usted no le gusta reconocer que...? No, pero el presidente dijo que es socialdemócrata. Vos escuchaste el mismo reportaje. Pero el presidente también había dicho barbaridades de Cristina y sin embargo la tiene de vicepresidente. Pero va a presidir el Partido Justicialista, ella lo tiene él, Alberto Fernández. ¿Pero no le crees al presidente? ¿No le crees? ¿La verdad? No. Entonces cuando dice que es socialdemócrata miente. Pero va a presidir el Partido Justicialista, Guillermo. No, pero ¿sabe qué pasa? Cambia Eso todo. es un hecho súper estructural. Sí. El partido político del movimiento peronista se llama Principios y Valores. No se llama. ¿Usted piensa que el Partido Justicialista, presidido por Alberto Fernández y vicepresidente Axel Kicillof, puede expresar el peronismo? No, muchachos, ya nos damos el cuenta partido que es el instrumento del movimiento, así lo decía ya Perón. No lo es más. ¿No? Este Partido Justicialista ya no lo es más. Te lo vuelvo a decir. Con la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Kicillof, ¿a vos te parece que puede expresar el peronismo? Bueno, y lo en la vamos a ver en provincia, las elecciones. No sé cómo que habrá quedado el tema, pero iba a ir el hijo de Cristina también. Bueno, el tema que vas a tener en la provincia de Buenos Aires cuando hagan eso, que todos van a venir corriendo a este espacio peronista que te estoy diciendo del 30%, y ahí van a salir terceros en la elección, ¿eh? Y ahí se complica. ¿Tiene nombre ese espacio, Guillermo? Bueno, es el espacio, obviamente, el partido que nosotros expresamos es Principios y Valores, pero hay otros compañeros haciendo otros partidos que nos vamos a encontrar en un frente. Ese espacio ¿Y se pueden llegar a encontrar con peronistas que estuvieron con Macri? Pero ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Si en realidad, si hay peronistas que estuvieron con Alberto, ¿por qué no? Y nos estamos encontrando, ¿por qué no va a haber peronistas que estuvieron con Macri y nos encontramos? ¿Qué nos unifica? La doctrina. Yo creo que hay peronistas que estuvieron con Macri que tienen que participar activamente de la reconstrucción del peronismo. ¿Quién, por ejemplo?
Bueno, en el caso, yo creo que Pichetto sería un extraordinario candidato para la capital federal. Ajá. Para la capital federal yo creo que sería un extraordinario... Ahora, obviamente, ahí va a tener que confrontar con Rodríguez Larreta, se tiene que poner la camiseta peronista y no tengamos ninguna duda, no vamos a andar con medias tintas. Pero era el vice de Macri. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pichetto. Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver? Alberto no era el presidente de parte. Y Alberto no era el presidente de parte. Entonces se da cuenta que estamos en esto que yo le definía que era la metamorfosis No hay permanente. metamorfosis ninguna, lo que hay son ciclos, momentos donde te vas encontrando. Y ahora es el momento del peronismo. Yo te digo, mirá, analicemos la posibilidad de que el Frente de Todos salga tercero en la provincia de Buenos Aires. Hoy la elección la estaría ganando Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Hoy la estaría ganando Cambiemos. ¿Tiene encuestas de eso o es una percepción? No, no tenemos encuestas. Hoy la estaría ganando Cambiemos con la figura de Vidal. A menos que el peronismo se unifique y el Frente de Todos termine votando al peronismo. Los peronistas que votaron a Cambiemos no van a votar al Frente de Todos. Los peronistas que conformamos este espacio del 30%, tampoco vamos a votar los candidatos de Alberto. Llega el momento que el gobierno empiece a pensar si no baja su candidatura en la provincia de Buenos Aires y empieza a acompañar al peronismo, porque la única posibilidad... A ustedes, o sea, a ustedes. Claro. O sea, ¿a quién? Ahí es donde yo agarro y digo la metamorfosis, ¿Pero porque qué ustedes van a metamorfosis? ser Ninguno. la cabeza de ese movimiento y el gobierno va a ir detrás apoyándolos. Y no hay ningún inconveniente, porque lo que va a manejar es la doctrina. ¿Qué metamorfosis? Ahora, Guillermo... El problema es que vos considerás que la doctrina del movimiento nacional justicialista, a pesar de que dijiste que no se ayornaba, en realidad no se puede ayornar. Se ayorna, lo que no se ayorna son los principios y valores. El peronismo es el único que tiene capacidad de gobernar. Y yo lo convoco al Frente de Todos, que reflexione en profundidad, porque hoy la posibilidad de que gane Cambiemos en la provincia de Buenos Aires la tienen ellos. Los peronistas nos vamos a organizar. Ahora, es insoportable este gobierno de Alberto Fernández. Insoportable. Como era insoportable el gobierno de Alberto. Por lo tanto, los peronistas vamos. Y por eso, Guillermo, cada vez son más los empresarios que se van de la Argentina. Veamos el caso de, por ejemplo, Manuel Antelo, Uruguay, que está tan cerca, pero que en algunas cuestiones parece tan lejos de la Argentina. Yo quiero que lo escuchemos. Esto es algo que ya habíamos mostrado en su momento, Gustavo, pero vale la pena refrescarlo para también discutirlo con Guillermo. A ver. La posición de Uruguay en Latinoamérica, por ejemplo, está número 1 en el índice de democracia, número 1 en la baja percepción de corrupción, número 1 en el índice de libertades civiles, número 1 en el Estado de Derecho, número 1 en movilidad social. Uruguay lleva 16 años seguidos de crecimiento continuo, 4,1% promedio, el más alto de Latinoamérica y mucho más alto que los países vecinos. Tiene además un mercado libre de cambios y no tiene ninguna restricción para girar utilidades al exterior, un sistema impositivo único en todo el territorio, una ley de promoción de inversiones. O sea, es impresionante, es impresionante. Y eso es lo que a mí me convence que es el país para vivir y el país para invertir. Es increíble, ¿no, Guillermo? Estábamos hablando del ayornamiento del peronismo y lo comentaba en la preproducción. En la semana ocurrió un incidente con la empresa Toyota en donde los trabajadores no quieren trabajar porque el tema del impuesto a las ganancias les termina perjudicando el bolsillo. Entonces, ensayé a ver en qué año había sido que se instaló Toyota en la Argentina. En el imaginario popular, Menem, que fue peronista, fue el tipo que destruyó la industria argentina. Sin embargo, ahí está un peronismo que se ayornó. Las automotrices se instalaron en la Argentina.
En ese momento viene Toyota, en el 95, y ahí podemos empezar a recorrer un montón de otras automotrices que llegaron a lo que muchos consideran que fue la destrucción de la industria nacional. El campo, hablábamos del campo. El campo tenía retenciones cero durante el gobierno de Menem. Yo no estoy diciendo que eso era la panacea, que eso era lo mejor. Lo que quiero decir es que ahí se ayornó el peronismo y ahí es donde yo digo, bueno, hay todavía una esperanza. ¿Ustedes están en condiciones, en ese peronismo que ustedes expresan o que pretenden tal vez hacer un resurgir, de hacer una revolución en ese sentido, de ayornar las cosas? Ahora ya nos estamos empezando a poner de acuerdo. Estás hablando de la transformación, revolución. Transformación, de hacer, pero es que ese es el peronismo. Mira, con respecto a Antelo, sí. Yo te digo que tenemos una dificultad. Él se va para allá, pero los uruguayos vienen para acá. Yo desde que soy chico, que los uruguayos vienen para acá. Y salimos acá, en La Matanza, te vas a encontrar con un montón de uruguayos. Eso que está contando Antelo está muy bien, pero bueno, muchachos, es una situación muy particular. ¿Está bien? Hoy los precios de los alimentos básicos en Uruguay, cuando vos vas, ¿cuánto sale un café? Bueno, te quedás sorprendido de tomar un café. Bien. Para nosotros, para ellos no. Para los que tienen trabajo, y los que no tienen trabajo vienen para acá. Y si no, se van a otros lugares. Bueno, está bien. La Argentina se tiene que hacer cargo de que cuando le va bien, el desempleo estructural uruguayo, paraguayo, boliviano y chileno vienen a la Argentina. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es ordenarnos. Porque no es que no tenemos plata, Hay más de 400.000 millones de dólares. O sea, la Argentina, quizá te sorprenda lo que te digo, pero entendámoslo, la Argentina no le debe plata al mundo. El Estado le debe plata al mundo, el Poder Ejecutivo, los privados no le deben. Los privados son acreedores. Si la Argentina, como dice el peronismo, es la suma de lo público y lo privado, priorizando lo privado. ¿Qué decía Perón del gobierno? Yo quiero un gobierno esclavo para un pueblo libre. Eso es doctrina peronista, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Si vos mancomunás lo público y lo privado, la Argentina es acreedora del mundo. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es cómo invertimos esos dólares en la Argentina. Y es muy difícil ponerse de acuerdo si el gobierno tiene un déficit fiscal como el que tiene. Ahora, cuando nosotros hicimos las cosas que hicimos, los dólares venían y los proyectos se hicieron. Entonces, primero el peronismo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Superávit fiscal primario y robusta balanza comercial. Porque de esa manera tenés la cuenta corriente de la balanza de pago. Disculpame que es muy técnico, pero nos No, lo único que quisiera ubicarme en el tiempo, porque cuando, esos son 10 años cuando del dicen 2002, nosotros, hay varios nosotros que ubicamos en el tiempo al peronismo. Que haya muchos nosotros. Por eso somos el 30% de la provincia hoy. Imagínate cuando sigamos siendo nosotros. Mirá, te estoy hablando de la década ganada. No te estoy hablando de los 2 últimos años del gobierno de Kicillof. Por eso Cristina se equivoca cuando en La Plata dice que va a incentivar el consumo. Y reivindica los 2 últimos años de Kicillof, donde los 2 años de ministro, ¿no? Donde especialmente no se hicieron las cosas bien. No se hicieron las cosas bien. Ahí volvimos con algunas historias que ya se habían terminado en la Argentina. Se equivoca Cristina cuando dice que hay que incentivar el consumo, porque lo que tenés que incentivar hoy es la producción. En la Argentina tenés un problema de oferta. ¿Cuándo tenés que incentivar el consumo? ¿Y cómo juega, Guillermo, cómo juega en eso el tipo de cambio? ¿no? Porque cuando asumió Alberto Fernández el dólar valía 70 pesos y hoy vale 150. Contesto y ya llego. Discúlpame. Vos tenés que incentivar el consumo cuando las estanterías están llenas de mercadería y te faltan clientes. Cuando las estanterías no están llenas de mercadería, lo que tenés que incentivar es la producción. Y hoy lo que tenés que hacer es incentivar la producción. Y para eso tenés que tener un tipo de cambio competitivo. Ahora, no podés tener un tipo de cambio único y competitivo y pensar que no vas a tener retenciones. Ahora, no podés tener retenciones y que las pague el productor en términos de rentabilidad. Esa rentabilidad la tienen que poner los dueños del campo, los dueños del campo. Hay que bajarle el costo de producción al productor del campo a través de bajarle el precio del gasoil. Tiene que ser 60 centavos de dólar como fue del mismo dólar que exporta, y hay que bajarle violentamente el costo del alquiler de la tierra. Claro, para decir eso te tenés que encontrar con la sociedad rural. Y la sociedad rural lo tiene que entender. Y lo está entendiendo, porque si no el precio de la comida es impagable. Y si el precio de la comida es impagable y vos pensás
que el obrero argentino va a tener el mismo salario que un alemán, estás equivocado, porque la productividad de la industria es distinta. Ahora, tampoco un obrero argentino tiene que vivir distinto a un obrero alemán. ¿Cómo conseguís entonces esa magia? Con el precio de la comida. La energía en Alemania tiene que ser más cara que en Argentina, y los alimentos en Alemania tienen que ser más caros que en Argentina. Sí. Bueno, es lo que hoy no está pasando. Quiero, antes de despedirlo, Guillermo, hacer una pregunta sobre otro tema que no está directamente vinculado con la economía, pero sí forma parte de la agenda cotidiana hoy en la Argentina, y es la discusión sobre lo que, o quienes consideran que son presos políticos en nuestro país. El caso reciente más emblemático es el de Milagro Sala, que dijo que vamos a seguir siendo rehenes de la Suprema Corte, y además le han pedido abiertamente al presidente que los indulte, que haya una ley de amnistía, algo, para terminar con esta situación. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que opina de esto? Mire, si había presos políticos durante el gobierno de Macri, no cambió nada, hay presos políticos ahora. O no había presos políticos en el gobierno de Macri y no los hay ahora, o había presos políticos en el gobierno de Macri y hay presos políticos ahora. No hay duda que Macri generó, y de vuelta, un sistema donde colocó a muchos dirigentes peronistas otra vez en las mazmorras de su clase, de su sector, de su esquema. Y los compañeros, y no es un tema de la justicia esto, ahí hay un error. O lo resuelve el Poder Judicial o lo resuelve el Poder Ejecutivo. En eso el Poder Judicial está de acuerdo a lo que razonablemente los marcos conceptuales dan. Ahora, no hay ninguna duda, si había presos políticos, y lo dijimos hasta el cansancio todos, sí, incluido Alberto Fernández, porque todos lo dijimos, hay presos políticos durante el gobierno de Macri, hay presos políticos ahora, no cambió nada, no es porque que Macri le dio la banda a Alberto cambia la condición. Ahora, lo tienen que resolver ¿Y ellos. usted no consideraba en esa época que había presos políticos? Pero no hay duda. ¿Ah, sí? No hay duda, yo fui, mire, yo la fui a afiliar a Milagro Salas, había hablado con ella y la iba a afiliar al peronismo. Lamentablemente ahí me surgió una extraña situación, diciéndome que tenían que hacer, bueno, listo, ya está, Milagro Salas tomó su decisión. Pero no hay ninguna duda. ¿Pero qué duda puede tener? ¿Qué duda puede tener que es una presa política? ¿Qué duda puede tener en un montón de esquemas que se han dado durante el gobierno de Macri que no hubo justo proceso? No hubo justo proceso. Yo, si me quedo 5 minutos hablando con una de las víctimas de Milagro Sala, las dudas que usted acaba de plantear se me despejan. Sí, porque hay bien, muchísimas víctimas de Milagro Sala. Milagro Sala ha precisamente los ha enloquecido a los jujeños. Puede ser, entonces, pero para eso tenemos que hacer un juicio. Para eso tenemos que hacer un juicio. Usted ya ha sometido un proceso. No, claro. Y tiene condenas. Sí, claro. Pero en esos juicios y en esos procesos, en realidad estaba todo el Poder Ejecutivo, provincial y nacional, generando la situación. Bueno, y si fuera así, ahora tendría que haber cambiado, y sin embargo no cambia. No, porque ¿sabe cuál es la diferencia? Que la Corte Suprema opina, no vuelve a investigar, opina sobre el expediente. Sí. Entonces esto es una diferencia muy importante, mi amigo. Guillermo. El expediente, perdón. Sí. El expediente fue el que fue, es el que hizo el juez de instrucción. En todo caso, lo que tendríamos que decir, y yo estoy dispuesto a decirlo, vamos a un nuevo juicio y vamos a ver si es verdad lo que usted está diciendo. No vale decirme la Corte Suprema ratificó, porque ratifica, usted piensa que la Corte Suprema volvió a investigar. Pero con ese criterio, entonces, cada vez que cambie el gobierno hay que enjuiciar a todos de vuelta y hay que volver a arrancar un proceso. Usted no me puede decir que la mesa judicial no existió. Usted no me puede decir a mí. ¿Usted sabe que yo sufrí un juicio donde todos los fiscales dijeron que no era delito? Y que la primera que se sentó como testigo fue Patricia Bullrich. Y era ministra de Seguridad, estuvo 2 horas y media hablando de cómo le tiraban los globos que decían. Y 5 fiscales, incluso el fiscal del juicio, dijo no hay delito. ¿Usted sabía eso? O sea, ¿tenía antecedente usted de que puede haber un juicio sin que el Estado cumpla el rol del fiscal y por lo tanto acuse? Sí, se puede, porque acusa al privado. Pero usted sabe que en realidad los 5 fiscales dijeron que no y sin embargo hubo fallo. Mire, cuando... ¿Y el fallo qué dio? ¿Condenatorio? Sí, claro. ¿O absolutorio? No, condenatorio. ¿Usted fue condenado? Sí, claro, lo que pasa es que no está firme. En este momento usted tiene una condena... Que no está firme. Está apelada. Lógico, pero con un fiscal que dijo que no era delito. ¿Usted participó alguna vez de un juicio donde el tribunal le pregunta al fiscal qué opina del reo? Y dice, para nosotros no hay reo, no hubo delito. Guillermo,
Mire cómo me mira. No, es que sí, le puedo decir lo mismo, por Gustavo. ejemplo, el caso Maldonado. Hay millones de casos. Y el caso Maldonado, los fiscales no investigaban. En el caso Maldonado, los fiscales no investigaban. No hubo juicio en caso Maldonado. Usted está hablando del muchacho... La famosa, Pero ahí no ahora hubo ya juicio. Yo le estoy cambiada hablando carátula de juicio. desaparición forzosa. No, amigo, le estoy diciendo juicio. Pero yo le digo que hay un montón de procesos que por ahí son similares a ese que usted me está poniendo. No. Casi es un hecho, casi es original. Hay muchos fiscales que no defienden a la víctima y que defienden no, amigo, no estoy diciendo. al victimario. Amigo, usted está, con todo respeto, Sí. está confundiendo el momento. Eso es la etapa de investigación. Sí. Llegamos al juicio, está el tribunal, están los 3 jueces, está el reo, en este caso Moreno. Empieza el juicio. Y entonces el tribunal le dice al fiscal, acuse al reo. Y el fiscal dice, no hay delito. No tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. No. Ya terminó la investigación, terminó Yo lo todo. entendí. Y yo le puse como ejemplo que los fiscales no funcionan bien en No, Argentina. pero vamos de vuelta. Eso es la parte de investigación. Bueno, Estamos en la parte del juicio, que es otro momento. Guillermo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Le fue un agradecemos. placer. Fuerte abrazo. Gracias por el tiempo y demás. Y no se olviden ustedes, y se los digo hoy, y en esto sepan muy claros, que los días más felices fueron, son y volverán a ser peronistas. Así que a votar al peronismo. Fuerte abrazo, Guillermo. Lo suyo.